y vamos a ver qué pasa cuando un altar es edificado. Esto pasó cuando fue edificado un altar físico en el Antiguo Testamento, pero todo lo que ocurría allí en ese altar físico ocurre hoy en el altar espiritual que hoy es levantado. Vamos a entender, pero ¿qué es altar espiritual? Vamos a entender qué es. Génesis 15 dice así. Del 15. En este pasaje, Dios se le aparece a Abraham. Dios se le aparece, vino, dice, palabra de Jehová a Abraham en visión. Dios se le aparece a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Él todavía era Abraham, no era Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Imagínense, Dios le apareció en una visión. Y le respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole o no me has dado hijo. Y aquí que será mi heredero, quien me va a heredar es un esclavo nacido en mi casa. Pero ¿qué Dios le dijo? Dios le dijo, no te va a heredar un esclavo, sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y contá, a ver si podés contar las estrellas del cielo. Y le dijo, así va a ser tu descendencia. Le da una promesa que Abraham en ese momento no estaba entendiendo. Pero, ¿qué dice en el versículo 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó la promesa que Dios le dio y cuando Abraham creyó esa promesa fue contado por justicia, porque lo que Dios quiere en nuestras vidas es que podamos creer lo que Él habla, que podamos creerle a Dios, que podamos creer sus promesas, que podamos creer su palabra, aquello que Él nos dice. Y a eso le fue contado por justicia, porque recuérdense que todo es por fe y es por medio de la fe, porque sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Entonces Abraham, por eso él fue considerado y es considerado el padre de la fe, porque Abraham, él era pagano, él era, cuando eso todavía no había la ley, recuérdense, cuando eso todavía no había el pueblo judío, el pueblo de Israel, de Abraham iba a empezar, de su descendencia Dios iba a quitar para su pueblo, de allí vendría el pueblo de Israel y también después la salvación por medio de Jesús que vino de Israel y después se extendió para todos nosotros que no somos israelitas, pero que tenemos también la misma promesa de bendición que Dios le dio a Abraham, se extendió para todos nosotros. ¿Y qué pasó allí cuando Abraham le creyó a Dios? Le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, de su tierra, para darte a heredar esta tierra. Y allí Abraham le dice, ¿en qué voy a conocer? ¿Cómo voy a conocer? ¿Cuál es la señal, Señor, que me podés dar? Que voy a heredar esta tierra. Y allí Dios le dice, levanta un altar. Dios le pide que él levante un altar y le dijo, vas a levantar un altar. Y le pide 5 tipos de ofrendas. Le dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían, dice, las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos de la ofrenda. Y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol,
le sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, le empieza a Dios a hablar de un futuro de su descendencia, de años. Vino una revelación en ese altar edificado, una revelación no solamente para él, sino para lo que ocurriría a toda su descendencia. Vino una revelación muy grande en ese altar que Abraham edificó. Y les quiero decir, mis queridos, cuando está edificado un altar, allí hay revelación. Recuérdense de esta frase, pueden anotar esta frase, porque después vamos a ir viendo. Cuando hay un altar edificado para Dios, allí hay revelaciones. No hay revelaciones sin un altar edificado. Entonces le dijo: tu descendencia va a morar en tierra ajena y será esclava allí. Y va a ser oprimida 400 años. Dios ya le está hablando en la época que su descendencia iba a ser esclava en Egipto 400 años, pero que después Dios le iba a liberar, y le dice: más también a la nación a la cual van a servir, juzgaré yo. Después de esto van a salir con muchas riquezas, y tú vendrás y tus padres en paz, y será sepultado en buena vejez. Dios le revela aún cómo va a ser su muerte, que va a ser en paz y que va a ser sepultado, dice, en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Cuarta generación van a volver a esta tierra, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos por la ofrenda que ofreció Abraham. Una antorcha de fuego pasó. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Mis queridos, cuando no hay un altar edificado, tampoco hay una revelación de Dios. Ese altar fue el punto de contacto. Dice que Abraham le ofreció lo que Dios le pidió. Y lo interesante que hubo allí, en ese lugar, que se desató. Hubo un pacto que Dios hizo con Abraham. Hubo un pacto. Nosotros estamos bajo no el viejo pacto, sino el nuevo pacto que fue hecho por medio de la obra y del sacrificio de Cristo, de Jesús. Ese altar hoy para nosotros es Cristo, es su obra. Cuando Jesús fue levantado en la cruz del Calvario, en ese monte, en ese lugar, fue levantado un altar de sacrificio. ¿Quién fue el sacrificio? Jesús mismo fue el sacrificio. ¿Quién fue el cordero? Ya no fue animal, fue Jesús, el cordero de Dios, que quita que quita el pecado del mundo y que quita el pecado de todos los que nos acercamos a Él y le abrimos nuestra vida, nuestros corazones, y le reconocemos su obra, su sacrificio, y que Él es Hijo de Dios y que Él vino como Salvador, y Él es ese Cordero de Dios que pagó, que fue sacrificado para expiar nuestros pecados y nuestra culpa. Allí esa sangre que se derramó en ese altar, la sangre de Jesús, no vino solamente a cubrir, vino a cubrir porque dice que Él cubre multitud de faltas. Su obra, su sangre cubre multitud de pecados.
cubre multitud de faltas. No importa el pecado que haya sido, no importa la mancha que haya sido, la sangre de ese cordero en ese altar en el Nuevo Testamento cubre nuestros pecados. Y no solo cubre, dice que quitó nuestros pecados, quitó nuestro pecado y nuestra culpa. Por eso dice, ya no hay condenación por la obra de Cristo en esa cruz. Entonces le voy a hacer un paralelo entre lo que estaba ocurriendo con Abraham y el altar que Jesús levantó. Abraham, cuando levantó ese altar, Dios le dio promesas, hizo pacto con él y le trajo una revelación del futuro. El altar es símbolo de sacrificio y allí viene la revelación. Cuando Jesús fue sacrificado, no solamente Él quitó nuestros pecados, pero después que Él resucitó al tercer día, subió a los cielos, está a la diestra del Padre, Él envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy con nosotros es el que trae las revelaciones que nosotros necesitamos, las palabras proféticas, nos revela la Biblia, nos habla cuando leemos, cuando estudiamos, viene y nos habla. Abraham recibió esa revelación en ese altar, pero ¿saben qué es lo interesante? Dice que él tenía que ahuyentar, dice, las aves de rapiña que venían para robar la ofrenda, el sacrificio que estaba allí en ese altar físico. Venían las aves de rapiña y él dice que se pasó toda la noche espantando esas aves de rapiña. Cuando él ofreció su sacrificio, él tuvo que espantar esas aves de rapiña. No es diferente hoy en día, mis queridos, no es diferente, porque hoy nosotros tenemos un altar vivo que es Jesús y nosotros también somos, dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, está ese altar. Y así como antes, ese altar, nuestras vidas, continúa siendo lo mismo. Es símbolo de adoración, de rendición a Dios. Vamos a hablar de todo esto en estos días. Pero también Dios nos da la promesa, Dios nos da las palabras proféticas, Dios nos visita por medio de su Espíritu, pero vienen también las aves de rapiña, vienen los demonios, vienen esos espíritus que quieren robarnos la promesa, que quieren robarnos lo que Dios nos habló, quiere robarnos nuestra fe, quiere robarnos. Y tenemos que hacer lo mismo que Abraham estaba haciendo, espantando esos espíritus, espantando a esos demonios que traen la antipalabra, espantando para que no nos robe la promesa, para que no nos robe la fe, para que no nos robe ese momento. Tenemos que estar espantando. Lo mismo pasa hoy. Vienen esos espíritus que nos quieren robar y tenemos que hacerle huir en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Por medio de la palabra, por medio de la fe. Donde nosotros tenemos que tener la palabra en nuestro corazón y en nuestra boca y echarle fuera, espantarles. Resistid al diablo, dice. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Es la forma de espantar. En oración, meditando la palabra, trayendo la promesa a nuestro corazón, a nuestra mente, meditando, porque allí después va a venir ese fuego, como vino el fuego y pasó por medio del sacrificio que Abraham él presentó a Dios, vino la antorcha confirmando el pacto. Y en un momento, mientras nosotros resistimos, va a venir el fuego de Dios, va a venir a destruir las obras de maldad, va a venir a destruir las obras del diablo, va a venir a destruir, a quemar, porque contra el fuego de Dios nada es superior que el fuego, que la presencia de Dios. Pasa lo mismo hoy. Entonces, en ese momento, en ese pedido, vamos a volver a Abraham. En ese pedido de confirmación, no era incredulidad, sino que él pidió un deseo de una confirmación de lo que Dios le estaba prometiendo.
Entonces Dios le dijo que levante ese altar, que era en el Antiguo Testamento el punto de conexión entre el hombre y Dios. Vinieron, él presentó su ofrenda, vinieron las aves de rapiña, él tuvo que ahuyentar porque siempre habrá oposición espiritual para devorar la herencia, oposición a la promesa. Pasó con Abraham, pasa hoy en día aún teniendo un altar espiritual que es Cristo, que es su sacrificio. Vamos a hablar más adelante sobre eso. Y en ese sueño hubo esa revelación, lo que ocurriría. Hubo la promesa para la descendencia. Mis queridos, cuando hay ese altar, está edificado en Cristo, nuestras vidas como un sacrificio vivo, nuestras vidas allí en ese altar. Porque no solo Jesús una vez por todo y una sola vez Él presentó su cuerpo como sacrificio, pero hoy en día nosotros somos un sacrificio vivo y acepto y agradable para Dios. Nuestras vidas hoy tienen que ser ese sacrificio que se va ofreciendo en ese altar que es Cristo. ¿Para qué? Para que el fuego pueda estar encendido siempre. Hay altares dañados, hay altares derribados, espiritualmente ahora le estoy hablando. Hay vidas de creyentes que un día conocieron a Cristo, pero su altar después se apartaron, está destruido y tiene que volver a ser edificado. ¿Y cómo se edifica? Con nuestras vidas. Somos ese sacrificio vivo, con nuestra devoción, con nuestra adoración, con nuestra renuncia. Todo eso vamos a estar hablando en estos días. Y allí viene la revelación. ¿Por qué algunos tienen más revelación y otros menos? Si todos somos hijos de Dios. Yo sé que hay propósito y de acuerdo a tu llamado, a tu propósito, Dios también te trae las revelaciones. Yo sé eso. Pero la revelación de la voluntad de Dios para tu vida, vos tenés que tener. Una revelación de lo que Dios quiere para tu hijo, para tu casa, para el futuro de ellos, vos tenés que tener. La revelación de lo que Dios quiere para mis hijos, yo tengo que tener. Nosotros fuimos llamados y somos hechos hijos de Dios para que vivamos bajo la revelación de la luz, de la verdad, de la palabra de Cristo, bajo la luz del Espíritu Santo que nos habla, que nos revela, que nos muestra. Pero ¿por qué hay muy poca revelación, entendimiento de los tiempos, de lo que está pasando, de lo que va a pasar? Porque el altar de muchos está destruido. O aún no hay un altar edificado. Conocieron la palabra, conocieron a Cristo, pero Jesús una vez le habló a sus discípulos y le dio le hizo una comparación. Le dijo, yo les voy a decir a qué se compara la persona que es solo oidora de la palabra. Es aquella que edifica su casa sobre la arena. Aquella persona que solo escucha la palabra y se emociona con la palabra y dice qué lindo y construye su casa, su vida sobre la arena. Pero después viene el viento fuerte, la tormenta, el mar que golpea y se cae, se derriba esa casa. Grande es su ruina, dice, porque no edificó sobre una roca, edificó sobre la arena. Esos son personas que no tienen edificado un altar para Dios, que sus vidas no son un altar para Dios, donde obedece lo que dice la palabra, donde se obedece, eso quiere decir hacedor de la palabra, no solo oidor. Llevo a cabo lo que Dios me dice en su palabra y cuando yo obedezco, yo estoy siendo un sacrificio vivo también. Mi vida es un sacrificio vivo para mi Dios. Entonces allí está el altar, allí está la obra de Cristo, allí está el Cordero, pero allí también está mi vida
sobre la obra que Cristo hizo. Allí está mi vida rendida, en obediencia como sacrificio vivo. Y Jesús dijo, porque aquel que edifica su casa sobre la roca, van a venir los mismos vientos, las mismas olas, las mismas dificultades que hay en el mundo, vienen las mismas plagas, vienen el mismo ataque, lo que está ocurriendo en el mundo, dificultades, pero que dice está sobre la roca. Entonces la roca en la casa no se derriba, sino que permanece porque está sobre la roca. Entonces, mis queridos, sin un altar en mi vida edificado, no hay revelación. No hay ese fuego que se va a mantener encendido. Porque para que el fuego se mantenga encendido, tiene que haber allí sacrificio. La base de todo es el sacrificio de Cristo. Jesús ya hizo su sacrificio. Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Él ya nos dio vida eterna. Pero ese sacrificio, ese altar espiritual hoy está aquí dentro de nosotros. Y nosotros, nuestra vida tiene que ser ese sacrificio vivo para que la llama de la presencia de Dios se mantenga encendido. Y van a venir las aves de rapiña, van a venir la antipalabra, van a venir los espíritus malvados que quieren robarnos la fe, que quieren robarnos la promesa. Van a venir, pero tenemos que hacer como hizo Abraham. Ahuyentarles a esos espíritus, ahuyentarles con la fe, ahuyentarles con la palabra, ahuyentarles en una vida de resistir al mal, de resistir al diablo, de resistir hasta que él pueda huir. Y él va a huir porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Dios te bendiga, Marlon. Vamos a orar, vamos a interceder. Hoy nos llevó un poco más la palabra porque yo realmente quiero hacer este estudio en estos días. Vamos a ir entrando en este entendimiento, en esta revelación. En estos días vamos a estudiar. Vamos a estudiar porque la palabra es lo que nos edifica, mis queridos. Buenos días, Tamara. Dios te bendiga. La palabra es lo que nos edifica y tenemos que entender que es lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Y esta es la voz que el Espíritu Santo está hablando. Es necesario Sugei, ¿cómo? No, discúlpame, no entiendo bien tu nombre, pero me alegro que el Espíritu Santo te esté hablando. Y quédate, mira, participa estos días, porque vamos a entrar en eso, en el servicio, y vamos a entender realmente qué es ese altar y qué es lo que Dios pide de nosotros y cómo nuestra vida realmente tiene que ser un sacrificio vivo para Dios, y que allí ese fuego se mantiene encendido y es lo que hace una diferencia abismal entre creyentes y creyentes. El altar, mis queridos. Entonces hoy vamos a orar. Quiero orar por ustedes, por lo que ustedes están poniendo. Vamos a orar por la salud, vamos a orar también por Manuel. Vamos a orar por esa restauración en las familias, en todas las áreas. Yo te invito a que puedas ponerte estás delante del Señor. Quiero ministrar un poquito en esta palabra y allí pedirle al Señor que pueda recibir hoy en este altar, en este momento, tu oración, que suba como ese incienso. Porque este momento que estamos teniendo también es un altar, está
en el altar de Dios, en el altar espiritual, cuando nos reunimos, somos un altar. Somos un altar. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús y empezamos a invocar su nombre, somos ese altar espiritual. Y allí podemos presentar nuestra adoración. En este momento podemos presentar nuestra gratitud a Dios. Podemos presentar nuestras alabanzas a Dios. Y también presentamos nuestras oraciones, que es como ese incienso que sube delante de Dios. Y todo Dios va recibiendo. Que esta mañana que estás allí, que apartaste este tiempo para escuchar a Dios, que esto el Señor pueda recibir como un sacrificio. También el Señor pueda empezar a recibir tus peticiones, tus oraciones, por cada persona que estás escribiendo allí, por el nombre de estas personas, de tus familiares, por tu salud, por la salud de tus familiares, por la restauración de tu hogar, por la restauración de tu matrimonio, por la restauración en tus finanzas, en cada área que vos estás luchando, que estás enfrentando una dificultad. En el nombre de Jesús nos unimos hoy, Padre, nos unimos hoy en la fe, en el nombre de Jesús. En esa fe del nombre de Jesús presentamos cada petición. Padre, recibí, Señor, estás recibiendo, porque cada uno de nosotros tenemos ese libre acceso. Cada uno de nosotros tenemos ese libre acceso. Hoy ya no escuchas solamente a una persona, al sacerdote que representa a todos los demás. Hoy escuchas a cada hijo, a cada hija, cada clamor que está en sus bocas, aún el clamor y la petición que está en su corazón, que todavía no llegó en su boca. Dice la palabra, ya conoces todos sus pensamientos, ya conoces toda su necesidad, sabes lo que ellos necesitan. Por eso hoy yo te pido, Padre, que puedas, Señor, recibir, que puedas, Señor, tomar esa petición y puedas responder, Señor, con milagros en esta mañana. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que puedas responder con milagro. Aquellos, Señor, que sus altares tienen que ser edificados, dale la fuerza, Espíritu Santo, dale el entendimiento, dale la fe, dale el convencimiento, dale la revelación en estos días que vamos a ir profundizándonos en este tema, en el nombre de Jesús, porque allí, Señor, en ese altar viene la respuesta, viene la respuesta. Hay respuestas que no vienen porque el altar está caído. Hay respuestas que no se ven porque el altar está caído. Tiene que ser levantado, tiene que ser edificado sobre Cristo, sobre su obra, sobre lo que Él hizo, sobre su gracia, sobre su amor, sobre su misericordia, sobre ese sacrificio. Es necesario que sea edificado ese altar, porque allí viene la visitación de Dios, porque allí viene la respuesta, porque allí viene el fuego, porque allí pasa la antorcha de fuego, porque allí viene la respuesta de Dios y son ahuyentados todas aquellas aves de rapiña, aquellos espíritus que quieren robar la promesa, aquellos espíritus que quieren robar la fe. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, en esta mañana, de acuerdo, echamos fuera toda ave de rapiña, todo espíritu que vino contra tu vida para robar tu promesa. En el nombre de Jesús, empezá a echarle en el nombre de Jesús. Decí conmigo, echo fuera en el nombre de Jesús todo espíritu que vino a atacar mi fe, todo espíritu que quiere robar mi promesa. En el nombre de Jesús te reprendo. En el nombre de Jesús te reprendo. Te echo fuera de mi vida, te echo fuera de mi corazón, te echo fuera de mi mente, te echo fuera de mi casa. En el nombre de Jesús, empezá a reprender, a tomar esa autoridad como hijo y como hija de Dios. Y reprende y clama por esa sangre de ese cordero que se derramó en la cruz. Clama en este momento, clamamos en este momento por la sangre de Jesús. Clamamos en este momento que venga esa sangre a cubrirte, a cubrir tu casa, a cubrir tu matrimonio. Hubieron aves de rapiña que rondaron tu matrimonio, tu hogar, queriendo robar, queriendo destruir, porque el enemigo viene para robar,
para matar, para destruir. Pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Hoy echa fuera de tu matrimonio aves de rapiña que rondaron tu mente, que trajeron pensamientos malignos, pensamientos de destrucción, de división. Hoy echa fuera en el nombre de Jesús. Hoy echa fuera en el nombre de Jesús. Todos esos pensamientos, aves de rapiña que quieren robarte económicamente, robarte en tu altar. En el nombre de Jesús, echa fuera. En el nombre de Jesús. Si sos una persona que tenés pacto con Dios, declara el pacto, declara tu fidelidad con Dios. Habla al reino, al mundo espiritual, que sos una persona que estás bajo el pacto de Cristo. Y somete cada área de tu vida bajo Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy recibí esa unción del Espíritu Santo. Hoy recibí esa unción del Espíritu Santo sobre tu cuerpo, sobre tu salud. Hoy voy a poner proféticamente y simbólicamente el aceite por mi mano. Es la unción del Espíritu Santo. Hoy recibí esa unción que te renueva. Hoy recibí esa unción, está fluyendo ahora. Está fluyendo, es espiritual. Cree que está sobre tu vida ahora. ¿Acaso Dios no está aquí, no está allí? En el reino espiritual no hay separación, no hay división. Por eso, cuando Jesús enviaba la palabra para sanar a uno que estaba lejos, cuando este centurión le dijo a Jesús, solo di la palabra y mi criado sanará. Porque no hay distancia. Hoy es enviada la palabra en el nombre de Jesús. Hoy recibí la fuerza, hoy recibí el renuevo, hoy recibí la unción del Espíritu Santo que te unge, que te da victoria contra esas aves de rapiña en el nombre de Jesús. Contra esas aves de rapiña, contra esos cuervos que vienen para robar tu promesa, para robar tu gozo, para robarte la alegría, para robarte el gozo de la salvación, para robarte en tu hogar. En el nombre de Jesús, hoy recibí la fuerza renovada para levantarte y hacer lo que Abraham hacía, para que tengas fuerzas para espantar esas aves, para espantar sometiéndote a Dios, y va a llegar un momento que ellos van a huir por 7 caminos, aunque vengan contra ti por un camino, por 7 caminos huirán, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay ángeles operando a tu favor, hay ángeles operando a tu favor, en el nombre de Jesús. En esta mañana, esta mañana, una mañana de liberación. Sé libre de toda opresión, en tu alma, en tu mente. Sé libre en el nombre de Jesús. Tu familia sea libre de toda opresión demoníaca. Sea libre en el nombre de Jesús. Tu hogar empieza a ser liberado. Empezá a declarar sobre tu casa. Empezá a declarar sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Empezá a declarar la palabra sobre tu hogar, que vos y tu casa van a servir a Dios. Empezá a declarar la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo en esa cruz, la sangre derramada sobre tu hogar. Empezá a declarar victoria allí, y que se va toda opresión, en el nombre de Jesús. Es liberado en el nombre de Jesús la palabra que trae sanidad sobre tu cuerpo, sobre el cuerpo de los tuyos, de tus familiares enfermos. Hoy recibí ahora esa unción, recibí en el nombre de Jesús, por fe recibí, en el nombre de Jesús, recibí ahora en el nombre de Jesús, El Señor te fortalezca, el Señor te alumbre, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te dé paz en esta mañana. Que el Señor te dé paz en esta mañana.
En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a orar ahora por las finanzas. Vamos a ponernos de acuerdo. Que el Señor pueda abrir las puertas para todos los que están enfrentando una dificultad financiera. Te quiero decir algo. No importa la economía que está, la crisis en el mundo que está habiendo. Pero en la presencia de Dios, en Cristo, en Dios está la provisión. Allí está la provisión. Porque Dios se reveló a Abraham también un día cuando él levantó un altar. En el monte de Jehová será provisto. Y allí hubo la palabra, el nombre levantado, Jehová Jireh, que es el Dios que provee. Y hoy en esta mañana es levantado el nombre de Jehová Jireh, el Dios de la provisión, sobre cada familia, sobre tu casa. Es levantado el nombre del Dios de la provisión. Nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Si hay algo que el enemigo está reteniendo, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo y declaramos la palabra de Dios, que Él es la fuente de toda provisión y que Jesús es el que abre puertas y nadie puede cerrar. Y hoy declaramos desatado esa provisión que estás necesitando, que estás esperando. Hoy nos ponemos de acuerdo, viene esa provisión, se abren puertas de trabajo, puertas laborales, puertas de bendiciones, ascenso. En el nombre de Jesús viene la provisión sobrenatural de Dios, se desata. Nos ponemos de acuerdo en esta mañana levantando el nombre de nuestro Dios. Él es el Padre que provee, Él es el Padre que provee. No va a faltar, ya no va a faltar ni va a escasear, no va a escasear, no va a menguar, no va a menguar el aceite, no va a menguar la harina en la tinaja, ni el aceite en la vasija, no va a menguar. Yo libero esa palabra que este profeta le dio a la viuda, no va a menguar, pero viene una unción que va a multiplicar todas las cosas en tu casa, donde no vas a saber de dónde vino esa multiplicación. Empieza a haber multiplicación en tu tinaja, en tu vasija de harina, de aceite, se multiplica en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se abren fuentes de trabajo, nuevas fuentes de trabajo, nuevos contratos laborales. Los que están esperando contratos laborales, oídla. En el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo. En este lugar nos ponemos de acuerdo y declaramos por el nombre de Jesús, no por nuestro nombre, que son abiertas esas puertas, porque es voluntad de Dios que su pueblo tenga trabajo, que su pueblo tenga recursos. Es voluntad de Dios que no te falte. Es voluntad de Dios darte su bendición, su provisión. Es voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro esa palabra sobre cada uno de nosotros, de ustedes. No va a menguar, sino que va a sobreabundar, no va a escasear, pero viene una unción sobrenatural que va a multiplicar, multiplicar, multiplicar. Y hoy recibí esa unción que multiplica. Hoy recibí esa unción que multiplica tus fuerzas, porque de Dios viene esa multiplicación en las fuerzas, multiplicación en la revelación, multiplicación en tu finanza, en cada área. El Señor te bendiga en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos. Mañana vamos a continuar, mañana y pasado. Martes, miércoles, jueves, 5 de la mañana Paraguay. Les espero para que continuemos estudiando sobre el altar y intercediendo, orando. Que Dios le bendiga a todos. Mañana nos vemos, si Dios permite.